Que Dios bendiga a la iglesia. La iglesia que Cristo compró con su sangre. Esta iglesia, la iglesia universal de Cristo en el mundo, es una iglesia que ha sido comprada a precio muy alto. De manera que si el Señor pagó un precio tan alto, es porque el Señor tiene un amor infinito por su iglesia. Nosotros debemos sentirnos privilegiados de pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Quiero invitarles hoy, mis hermanos, a que vayamos en nuestra Biblia a la primera epístola de Juan, al capítulo 5, y vamos a leer algunos versículos a partir del verso 13. Primera de Juan, capítulo 5, a partir del verso 13. Pido excusa de antemano a los hermanos si en algún momento comienzo a toser como una lata vieja, porque cuando llega este tiempo del polen, a mí siempre me da una alergia, una tos alérgica. Eso son herencias de los años, a pesar de que yo soy más joven que Juan, el de Felipe, pero dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones y que tu Santo Espíritu nos haga comprenderla, nos enseñe y que nosotros podamos ser obedientes a la voz de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. El apóstol Juan fue uno de los discípulos más jóvenes de Cristo, probablemente el más joven. Él y su hermano Jacobo, los hijos de Zebedeo, que eran personas de carácter muy fuerte. Tanto así que el mismo Señor le puso a ellos que eran hijos del trueno. Eso fue un nombre que el mismo Señor le dio a Juan y a su hermano. Sin embargo, cuando nosotros leemos los escritos de Juan, vemos la transformación que hizo Cristo en Juan. Porque Juan, el que lee el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan, no cree que este fuera un hombre que tuviera un carácter tan fuerte que un día le pidió al Señor que bajara fuego para que quemara una gente que él decía que no debían estar predicando en el nombre de Dios. Pero eso es lo que Cristo hizo en Juan, lo transformó. Y Juan vivió muchos años y probablemente, y sin que fuera probablemente, fue el último de los apóstoles que murió. Tuvo el privilegio de, como Cristo le había dicho a Pedro, y que a ti, si yo quiero que él quede. De manera que Juan volvió a ver al Señor en la isla de Patmos para recibir el libro de Apocalipsis, que es un libro fundamental para que la iglesia entienda cuál es el fin de los tiempos. Este Juan
murió, según la tradición, siendo obispo de las iglesias del Asia, probablemente de la de Éfeso. Y en su tiempo, ya a finales del primer siglo de la era cristiana, los años 90, 95 después de Cristo, él escribe estos libros antes de morir. El propósito del libro de Juan, él siempre da un propósito de por qué él escribe. El Evangelio según San Juan, él dice en el capítulo 20, vayamos allá, y el versículo 31, y espero no equivocarme. San Juan 20, creo, 31, dice Juan, refiriéndose a las cosas que ha escrito: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de su evangelio era demostrar que Cristo, Jesús, era el Hijo de Dios. Pero primero, y noten cómo lo dice, que Jesús es el Cristo. Israel estuvo esperando al Mesías, que es el Cristo. Y tristemente cuando llegó el Cristo, no le conocieron. Y Juan, cuando escribe su evangelio, con este propósito: para que creáis que ese Jesús es el Cristo, el Mesías que había sido prometido, y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Ahora, cuando él escribe las epístolas, él dice en el versículo 13 de primera de Juan 5, que estamos leyendo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. ¿Ven? Es diferente. Cuando él escribió su evangelio, lo escribió para aquellos que no creían, con el propósito de que creyeran, primero, que ese era el Cristo anunciado, que era el Hijo de Dios, y que creyendo en él tuvieran vida. Ahora, cuando él escribe estas epístolas a la iglesia, a creyentes, él dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, que son creyentes, para que sepáis que tenéis vida eterna. No es para que crean y para que creyendo tengan vida, no. Es para que ustedes sepan, ustedes lo que creen, que tienen vida eterna. Y yo quiero hablar en esta tarde de 5 certezas que el cristiano debe tener. 5 certezas, 5 cosas ciertas que usted tiene que tener pegadas en su corazón. Y Juan nos va a enseñar esas 5 certezas haciendo énfasis en el verbo saber. El cristiano tiene que saber estas cosas. No puede ignorarlas, ni puede estar pensando si son o no son. No, el cristiano tiene que saber estas 5 cosas y tenerlas como ciertas en su corazón. Primero, la primera certeza del cristiano es que tiene vida eterna. Hay mucha gente que va a la iglesia y que es cristiana, pero duda sobre su vida eterna. Yo oía a un pastor de la iglesia pentecostal, y este pastor confesaba en
Es un pastor que yo oigo mucho por la televisión. A mí me gusta la manera en que él predica, muy fundamentado en la palabra. Y él decía, bueno, mis padres eran de los pentecostales clásicos. Usted sabe que los pentecostales se han dividido, ¿verdad? Los clásicos eran muy fundamentales y muy rígidos en su creencia, pero dudaban de la seguridad de la salvación. O sea, el pentecostal clásico estaba como la gente de Israel, que tenían que estar sacrificando corderos todo el tiempo para que pudiesen sus pecados ser perdonados. El pentecostal clásico, entonces, si cometía algún pecado, iba a arrepentirse de nuevo para buscar la salvación. Y la Biblia nos enseña que cuando usted cree es algo ya para siempre. Y Juan escribe estas cosas para que usted tenga certeza como cristiano. Esto lo ha escrito para los que creen que usted tiene vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, esa es la condición, tenga vida eterna. De manera que el cristiano tiene que tener esa certeza en su corazón todos los días, cada segundo de su vida, que usted tiene ya vida eterna, no cuando se muera, no cuando venga Cristo. Y es bueno que sepamos que hay dos maneras de llegar a Cristo: o Él viene o usted va. ¿Verdad que sí? O morimos antes y vamos a su presencia, o Él viene y nos queda. De manera que usted no sabe el día que usted se va a encontrar con el Señor. Pero el cristiano tiene que tener esta certeza. Y debo explicar que la vida eterna, para que no haya confusión, se refiere a la verdadera vida. ¿Por qué digo esto? Porque todos tenemos vida que no vamos a morir. Ningún hombre va a morir eternamente. Nuestro cuerpo muere. Esta habitación temporal donde reside nuestro espíritu, el ser que Dios nos dio, en este cuerpo muere. Está sujeto a muerte. Pero todos estaremos conscientes en uno de estos dos lugares, o en la presencia de Dios o en el infierno. Pero usted va a estar consciente, eternamente consciente. Usted decide aquí dónde pasar la eternidad, pero todos tendremos desde ese punto de vista vida eterna. Ahora, cuando la Biblia habla de vida eterna, está hablando de la verdadera vida, de la vida con Dios. La otra es destrucción eterna. Eso no es vida en el infierno. Usted va a estar consciente. Cuando digo usted, no me refiero a mis hermanos que creen. Me refiero a cualquier persona que no crea y que muera sin el Señor. De manera que la primera certeza es que usted tiene vida eterna. ¿Y la tiene desde cuándo? Desde que usted cree en el Señor. Todo lo que hemos creído del Señor, tenemos vida eterna desde el momento que usted cree en el Señor. Ya nada lo apartará del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada. Usted tiene vida eterna desde ese momento, segura y para siempre. Y Juan quiere que usted tenga esa certeza. Os escribo, dice él, para que sepáis, Juan le está diciendo, para que sepa, esté seguro que tenemos vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera certeza del cristiano
vida eterna. Segunda certeza del cristiano: respuesta de Dios a la oración. Versículo 14 del pasaje que estamos leyendo. Y ustedes saben que a mí, cuando predico de manera expositiva. Lo que agarro son pasajes de la Biblia para extraer de ahí lo que el Señor nos da. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Segunda certeza del cristiano: que Dios responde su oración. Ahora, en eso tenemos algunos problemitas siempre, ¿verdad? Con la oración. Y esta mañana, después que yo terminé de predicar, iba a llevar a mi mamá a un lugar y me llama un hermano y me dice: mira, Elías, no te vayas, yo necesito que tú te sientes conmigo para que me explique el asunto de esto, de la voluntad de Dios, porque ahí es donde yo tengo problemas. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Todos tenemos problemas ahí. Lo primero que quiero responder es que la voluntad de Dios te expresa aquí. ¿Debe ver? O sea, que si usted pide de acuerdo a lo que Dios ha expresado aquí, usted va bien. Siempre y cuando su relación con Dios esté bien. Juan dice que la confianza que tenemos es una confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ven, y vuelve con el verbo saber, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, es que el cristiano tiene que saber si Dios lo oye. Hermanos, y Dios oye todas las oraciones, aunque no las responda todas. Porque Dios hace según su voluntad. Nadie le puede doblar el brazo. Él oye todas, pero hay oraciones que no están conforme a su voluntad. Y usted no va a poder doblar el brazo a Dios. Entonces, lo primero, la llave que abre la oración es la voluntad. Que usted esté alineado, que su oración, su petición esté alineada con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada aquí. Yo ponía el ejemplo esta mañana. Si la muchacha cristiana o el muchacho cristiano va y se arrodilla delante de Dios, y yo puedo hablar de él, dice: Señor, yo quiero casarme con fulana porque es que esa muchacha es tan buena, de una buena familia, es tan hermosa, es decente. Esa muchacha debía ser cristiana, Señor. Usted está pidiendo casarse, pero no según la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que sus hijos estén en yugo con sus hijos, no desigual. De manera que podemos casarnos y Dios a veces nos permite, como a Sansón. Dios le dio a Sansón a sus hijos con un propósito de que él liberara a su pueblo de los filisteos. Sansón era un hombre que fue predestinado desde el principio, con un propósito por Dios, pero él quiso hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Y cuando usted lee la historia triste de Sansón, usted va a ver que este hombre
al que Dios le había dado dones y un propósito en su vida, nunca hizo la voluntad de Dios. Y lo primero que hizo fue que le dijo a su padre: yo me quiero casar con esta muchacha de los filisteos. Y su padre: pero muchacho, ¿y por qué no te casas con la hija del hermano Juan, que es cristiana y está en la iglesia? No, la que me gusta es la filistea. Esa no era la voluntad de Dios. ¿Y qué le trajo? Terminar, como dice un verso triste en Wesley: estaba ciego y moliendo, dando vuelta una piedra de molino, ciego y amarrado. Así terminó. De manera que hay cosas que usted sabe como cristiano que no están dentro de la voluntad de Dios. No las pida. No las pida. Porque a veces, aunque Dios le permita hacerla, usted y yo vamos a pagar. Yo he pagado. La certeza segunda del cristiano es que Dios responde tu oración, pero si están dentro de la voluntad de Dios. Y nosotros a veces no somos pacientes para esperar la voluntad de Dios. Me decía la hermana: bueno, Elías, pero si yo lo que quiero es hacer un negocio, y yo, es bueno, es un negocio legal, eso, y todo eso está bien. Pero entonces yo tengo que hacerlo dentro de 5 días, porque si no voy a perder. Bueno, ya ahí no le puedo decir, porque la voluntad de Dios a veces no es en el tiempo que usted quiera. El tiempo de Dios es diferente. Dice: ya, eso es lo que no me gusta. Bueno, eso no nos gusta a muchos. Esperar que Dios defina. No en el momento, porque Dios no es que hace y decide todos los días. Dios decidió con su vida y la mía desde la eternidad, desde antes que sus padres nacieron, desde que antes que hubiera mundo. ¿Usted sabía eso? Los cristianos lo saben. Por lo tanto, no hay sorpresas para Dios, ni hay cosas que Él no sabía que iban a pasar en la vida de ninguno de los seres de esta tierra. Por eso decía yo en la iglesia esta mañana, debe ser un consuelo para el cristiano, que cuando estamos en problemas debemos pensar: si el Señor desde la eternidad sabía que yo iba a estar en este problema, el Señor desde la eternidad sabía también la solución para mi problema. Porque no hay nada que coja de sorpresa a Dios. Dios no vive decidiendo hoy o mañana en la vida de cada uno de nosotros. Tenga eso en mente. Su vida pasada, presente, futura, es una realidad en la mente de Dios desde antes de que usted naciera. Gloria a Dios. Por lo tanto, vayamos con confianza, como dice la Biblia, al trono de la gracia a pedir, pero dentro de la voluntad de Dios. Y el Señor va a actuar en nuestras vidas en su tiempo. No es el tiempo de nosotros. A veces rápido, a veces no está rápido. Abraham tuvo que esperar muchos años para recibir el hijo de la promesa que Dios le había prometido. Un pueblo que saldría de él. Tenía que tener primero el hijo. Y años iba y años venía, y Abraham poniéndose viejo. Y todos sabemos esa historia que muestra la Biblia. Porque era en el tiempo de Dios. Y dice la palabra en Génesis que en el tiempo de Dios, en ese tiempo que le había acordado, fue que fue y le dio el hijo a Sara. Porque Dios es un Dios de tiempo. Y todas las cosas están decididas desde la eternidad. Lo que tenemos que tener paciencia. A veces no tenemos paciencia porque creemos que no vamos a disfrutar la bendición de Dios. Pero cuando usted lee este ejemplo de Sara, usted va a ver algo que es interesante. Sara es la única mujer en la Biblia
a la cual se dice su edad. La única. No hay ninguna otra mujer en la Biblia entera que el Señor haya testificado como hace de Sara. Murió de tantos años. La única. Y cuando yo leía eso, yo quería saber, ¿pero por qué? Porque todo lo que está escrito en la Biblia es con un propósito, algo el Señor nos quiere mostrar. ¿Sabe cuál era? Te voy a dar el hijo de la promesa en el tiempo que yo tengo establecido como Dios. Pero le dio años para que disfrutara la bendición. Vino el hijo y el hijo creció y disfrutó su hijo. Pero a veces nos apresuramos porque nosotros queremos disfrutar las cosas en el tiempo nuestro. Y a veces por eso nosotros tumbamos los frutos verdes. No los dejamos madurar. Las bendiciones de Dios las queremos tumbar verdes y ponerlas a madurar con carburo nosotros. Los dominicanos como yo conocen que cuando uno coge por la carretera de Cibao en tiempo de mango, a la orilla hay muchísimas latas de mango amarillitos, lindos. Y cuando uno compra la lata de mango y se la lleva para su casa, cuando usted le da la primera mordida al mango está agrio, porque ha sido madurado con carburo. No lo dejaron poner en sazón, no esperaron el tiempo. Así a veces actuamos los cristianos. Queremos la bendición y la queremos agarrar nosotros y madurarla con carburo. No en el tiempo de Dios. Pero la segunda certeza que Juan quiere que tengamos lo que creemos en el Señor aquí es saber que Dios responde nuestras oraciones si están de acuerdo a su voluntad. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no como la nuestra. Pero no tenemos paciencia, tenemos que pedirle al Señor que cultive y haga crecer en nosotros ese fruto del Espíritu, que es la paciencia. Porque cuando usted tiene paciencia, usted disfruta de la bendición de Dios en el tiempo que quiera. Mi hija y mis hijos, a veces yo siempre hablo de esto, probablemente una de las bendiciones que tengo con mis hijos, que son imperfectos, como todo el mundo, no son especiales. Pero ellos tienen el asunto de que tenemos una comunicación que ellos a veces me destripan y bueno, yo te sabe. Y mi hija a veces me dice, ¿tú crees que está vivo? Si me ve que me estoy moviendo mucho. Yo aprendí, hermanos, a fuerza de cometer errores y leer la palabra y humillarme de nuevo, que la vida de cada uno de los cristianos, de los hijos de Dios, ha sido planificada con un propósito por Dios desde la eternidad, con un propósito. A veces no cumplimos ese propósito porque nosotros nos equivocamos, no el Señor, y porque nosotros a veces queremos hacer nuestra voluntad. Pero cuando cumplimos con el propósito para el que el Señor nos creó, nosotros vamos a disfrutar bendiciones, no importa los años que usted tenga. Así que no diga, tengo que disfrutar ahora que tengo 30 o 40. No, el Señor va a hacer que usted disfrute las bendiciones de Él hasta que usted tenga 100 que le va a dar. No tenga miedo de eso. No tenga miedo de eso. Ay, que ya estoy muy bien y no puedo trabajar. Si el Señor quiere que usted trabaje, usted va a trabajar hasta los 105.
No tenga miedo. El Señor quiere que usted tenga esta certeza, que toda su vida está en la palma de su mano y que Él va a actuar y va a escuchar cuando usted pida de acuerdo a su voluntad. Orar conforme a la voluntad de Dios es orar de acuerdo con lo que Él quiere, no con lo que nosotros deseamos o insistimos que nos dé. Por eso a veces tenemos conflicto, porque usted quiere una cosa, pero Dios en su voluntad perfecta, en su conocimiento infinito, sabe lo que usted no sabe, le conoce a usted porque Él le creó. Pero usted quiere algo y usted dice eso es bueno. Bueno, Dios no es eso lo que quiere para usted, quiere otra cosa. Y a veces usted dice, bueno, pero yo lo que quería era una bendición para mí, pero Dios también lo que quiere, pues a veces con usted, es que usted sepa, usted sea de bendición para otros. Y si dentro de los propósitos de Dios usted tiene que ser de bendición para otros, usted está recibiendo bendición porque usted está siendo usado dentro de los santos propósitos de Dios. De manera, hermano, que esa segunda certeza que Juan quiere que tengamos aquí, versículo 14, 15, está en la confianza, dice Juan, que si pedimos conforme a su voluntad, Él oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Amén. Tercera certeza, victoria sobre el pecado y Satanás, verso 18. Pero antes de llegar ahí, yo quiero ilustrar, hay algo importante que quiero decir sobre el punto anterior, sobre la oración y orar dentro de la voluntad de Dios. Fíjense una cosa, mis hermanos, vamos por esto. Versículo 16. Juan va a ilustrar ahora qué es lo que él llama orar dentro de la voluntad de Dios y donde él dice que no es dentro de la voluntad de Dios. Y va a usar un ejemplo. Si alguno viere a su hermano, versículo 16, vaya conmigo, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual, dice Juan, yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Juan está hablando aquí de dos tipos de pecado. Pecado que Dios en su juicio corta la vida del cristiano, porque de cristiano que estamos hablando, para que entendamos este versículo. Y pecados que cometemos porque somos pecadores que vivimos luchando con el pecado, que no es de muerte. ¿Por qué Dios hace un juicio tan severo a veces con hermanos en su iglesia? Porque Dios quiere cuidar la pureza de la iglesia. Dios no juega con la pureza de la iglesia. Somos nosotros que a veces jugamos con eso. Y los pastores a veces que juegan con eso. Pero Dios no juega con la pureza de la iglesia, que como dije al principio, es una iglesia comprada con mucha sangre. Pablo nos enseña que la iglesia es un cuerpo, no es una organización, es un organismo vivo. Y en ese cuerpo, cada uno de nosotros
somos un miembro. Ahora yo les pregunto, usted tiene un cuerpo, y cuando usted tiene un dedo que le ha dado un majón, esos majones que duelen mucho, que hasta la uña se le va, ¿qué pasa con usted? ¿Sufre solo el dedo o sufre el cuerpo? Sufre el cuerpo. Usted no puede separar el dedo del pie del cuerpo. Si usted tiene gangrena en una pierna, ¿tiene gangrena en esa parte o tiene gangrena en el cuerpo? Tiene que cortarle la pierna, ¿verdad? Para preservar el cuerpo. Entonces se va a quedar sin pierna. Eso es lo que Dios ve en su iglesia. Ese es un cuerpo que tengo que preservar puro. Por lo tanto, si hay un hermano que persiste en pecar, que practica el pecado, no que peca, oígase bien, que practica, que es una constante, eso es diferente. Todos pecamos. Pero practicar el pecado no es del cristiano. Entonces, Dios lo que hace es, para que ese hermano no siga pecando y para que la iglesia se mantenga pura, que hace juicio en su vida. Juan dice aquí entonces, ¿cómo pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios aquí? Que si Osiris tiene un problema de pecado fuerte, y él no lo quiere a Dios, estoy usando como ejemplo, cualquier hermano, mantiene una relación de adulterio en su matrimonio, usted dirá, bueno, pero eso es un problema de Osiris y su casa. ¿Tiene eso que ver con la iglesia? ¿Ustedes creen que tiene que ver con la iglesia? Porque Osiris es miembro de la iglesia, de este cuerpo perfecto que es la iglesia. Por lo tanto, si él persiste premeditadamente en esa conducta, práctica de pecado, que no es que pecó un día y después se arrepintió como David, entonces él puede esperar el juicio de Dios. No es la voluntad de Dios entonces, como dice Juan, yo no digo que se pida por eso. ¿Ve cómo le está poniendo el ejemplo? Yo no digo, dice Juan. No es la mía, es la palabra de Dios. Cuando yo predico, yo no amo una palabra. Entonces entendemos que es importante que conozcamos la voluntad de Dios. Y para yo poner un ejemplo más claro de esto, yo quiero que vayamos a 1 Corintios, versículo 5, hermanos. Hay un ejemplo que Pablo tiene, ustedes conocen. 1 Corintios, usted sabe, la iglesia de Corintios era una iglesia bien fuerte, una iglesia grande, en una ciudad importante. Esa era una ciudad donde, en la ruta comercial del imperio romano, Corintio era una de las ciudades con un puerto comercial más importante. Y había una iglesia ahí, grande e importante, con muchos dones, pero con muchos hermanos carnales que habían venido de prácticas paganas a la iglesia y todavía luchaban con esas prácticas que Pablo va a corregir. Pero Pablo encuentra aquí en 1 Corintios 5 algo que es fuerte. Dice Pablo en el versículo 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y ese era fuerte, está hablándole a los cristianos de la iglesia de Corintio. Y él dice, este pecado de fornicación que he encontrado aquí es más fuerte que el de los gentiles, la gente que no son cristianos.
¿Y cuál es el asunto? Dice Pablo al final del versículo 1, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea que había alguien que convivía con la mujer de su papá. Hablando de la iglesia de Corinto. Pecado en el que puede caer cualquier hermano. Todos podemos caer en pecado. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿O cuál es la solución que Pablo está diciendo? Y es lo que vamos a alinear con lo que Juan ha dicho allá. Dice él en el versículo 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo, un ministro de Dios, en el espíritu, ya él, con la autoridad de Cristo, dice, ya yo he juzgado a esa persona. Dice en el 4 entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, a la brigandina, esto es dentro del poder y la autoridad de Cristo. Versículo 5, el tal, ese amigo que se estaba acostando con la mujer de su padre en la iglesia de Corinto, sea entregado a Satanás, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para destrucción de la carne, para que muera. ¿Pero a fin de qué? A fin de que el espíritu sea salvo. Y Pablo está bien claramente a un cristiano en el día del Señor. O sea, para que cuando venga Cristo, este hermano pueda resucitar y sea salvo. Pero ese pecado no lo puede permitir la iglesia. Por eso es que Juan dice, hay pecado que es de muerte. Y hay pecado que no es de muerte. Todos son pecados, pero hay algunos que por la gravedad y por el escándalo que traen a la iglesia pura de Dios, Dios tiene que juzgar. De manera que Juan está usando este ejemplo para que veamos cómo orar dentro de la voluntad y cómo no orar dentro de la voluntad, fuera de la voluntad. En fin, es que orar dentro de la voluntad de Dios es orar por todo lo justo, no por injusticias. Por eso es que cuando usted va al versículo donde estamos predicando, él dice en el 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, toda injusticia es pecado, todos son pecados, pero hay pecado que no es de muerte, dice, pero hay otro que sí. Por lo tanto, como él dijo antes, por eso no se puede pedir. Eso no está dentro de la voluntad de Dios, que la iglesia de Dios se mantenga sucia. No creo que le quepa duda a ningún hermano, ¿verdad? Entonces la segunda certeza que nosotros debemos tener es que Dios nos oye siempre que pedimos dentro de su voluntad. Tercera certeza, victoria sobre el pecado y Satanás, versículo 18 de 1 Juan 5. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pero aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. La tercera certeza que tiene que tener el cristiano es que el cristiano tiene victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Usted no tiene que tenerle miedo a Satanás. Usted tiene que respetar a Satanás.
tratarlo es no tratarlo como relajo. Por eso es que Judas revela, ¿verdad?, que cuando el arcángel Miguel peleaba por el cuerpo de Moisés, ¿qué dice la palabra? Él no se atrevió, el arcángel Miguel, que tiene una jerarquía angelical, no se atrevió a irrespetar la jerarquía de Satanás, sino que, ¿qué hizo? Apeló al que es el jefe de los jefes, a Dios, y dijo: el Señor es el mayor, te reprenda, Satanás. Y hay veces que los cristianos vivimos relajando con Satanás. Usted no tiene que tenerle miedo, es un enemigo derrotado por Cristo, y usted tiene que derrotarlo en el nombre de Cristo con su vida. ¿Cómo? No dándole brechas a Satanás. Porque Satanás no le va a agarrar a usted la mano y le va a poner un cuchillo para que mate. Él le pone la trampa. Satanás no fue donde Eva y le abrió la boca y agarró la fruta y se le entró y la puso a masticar. Eva fue la que cometió su pecado. Él le puso la trampa, la engañó. Pero Pablo dice que no nos dejamos engañar. ¿Por qué? Porque no desconocemos sus maquinaciones. El cristiano no debe desconocer las maquinaciones de Satanás. Ahora, no relaje con Satanás, porque él es un ser que tiene una jerarquía, caído en pecado, condenado ya. Pero la Biblia nos dice cómo es que tenemos que hacer. O sea, usted lo que tiene que resistirlo en el nombre del Señor, pero no con relajo. Yo he contado aquí, creo, la historia cierta de una hermana en la iglesia bautista de Osama que pastorea un pastor muy querido y que algunos quizás de ustedes conocen, el pastor Otto. Y esta hermana, ella di que tenía, ¿verdad?, ella podía exorcizar. Y claro, los cristianos, no todos, pero podemos hacer eso en el nombre de Cristo. Y de hecho, muchos cristianos en el mundo hacen este servicio. El poder de Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero esta hermana se cogió el asuntito de que donde quiera que había un lío, ella iba a tratar de sacarlo de moda. Y un día fue, y hermano, yo quiero, antes de terminar la historia, decirle esto, para que estemos dentro de la palabra. Ustedes se acuerdan que el Señor mandó a los discípulos a una misión y ellos vinieron contentos diciendo: Señor, nosotros a los demonios los sacamos, sanamos, hicimos esto. Estaban contentos. El Señor les dice: alégrense de que su nombre esté en el libro de la vida, o de esas otras cosas. Pero al otro día, o a los 2 días de eso, vino un señor con el hijo endemoniado que se tiraba en el fuego, se tiraba en el agua. El pobre muchacho vivía maltratado por un demonio que tenía en sí. Y todos los discípulos, el Señor estaba en la montaña con Pedro, con Juan, Jacobo, que era su círculo, el monte de la transfiguración, y los discípulos abajo luchando con este demonio y no podían sacarlo. Y la lucha era tan grande que cuando el Señor bajó, el pobre papá del muchacho le dice: Señor, si tú puedes, oye bien cómo era que estaba, ya no tenía fe en nadie. Si puedes, haz algo, le dice. ¿Saben por qué? Porque los discípulos pensaban que como ellos hicieron eso en el poder del Señor que lo mandó, ya ellos todos los días podían hacerlo. No, dice el Señor que eso es un género que sale con ¿qué? ¿Y qué ayuno de oración? Estar de rodillas pidiéndole al Señor. No es de que
que bueno, un día saqué el espíritu y ya yo voy a seguir por ahí ensalmando gente. El cristiano no está en eso. El cristiano actúa de acuerdo al poder del Espíritu Santo. Y usted, para tener poder del Espíritu Santo, no solamente tiene que ser cristiano, usted tiene que vivir creciendo de rodillas, orando y ayunando. Ah, no, pero nosotros queremos cogerlo suave. Y por eso esta hermanita se fue, como ella, ¿verdad? Era la matatana, a la casa de un señor ahí a sacar el espíritu. Ah, caramba. Tuvo que correr yo no sé cuántos kilómetros y el hombre atrás dándole fuetazo. En Hechos, el libro de los Hechos, hay un ejemplo claro de eso. Pues sí, lo conoce, que lee la palabra y todo lo que ustedes. Un tipo que va donde unos espíritus y le dice: en el nombre de Pablo, que yo te dice los espíritus: ven acá, ¿quién tú eres? El libro de los Hechos, creo que el capítulo 15, por ahí está. Dicen los espíritus al tipo: ¿y quién eres tú? Porque a Pablo lo conocemos y al Señor sabemos quién es. Pero a ti no te conocemos. Y a él mismo le saltaron encima, que tuvieron que quitarlo porque él fue que lo desfifarraron los espíritus. Eso lo dice la Biblia. Porque usted no puede jugar con eso. Si usted no está lleno del poder de Dios. Por lo tanto, el punto aquí es el siguiente. La tercera certeza es que nosotros tenemos esa certeza de que hemos derrotado a Satanás y que vencemos el pecado. Pero usted tiene que vencer el pecado todos los días. Ustedes ven lo que dice la palabra: presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Usted está entendiendo el mensaje? ¿Qué es lo que dice? No es que usted fue un día y se sacrificó. Es presentar vuestro cuerpo todos los días en sacrificio vivo, en un sacrificio que no muere. Todos los días usted está sacrificando su cuerpo. ¿O usted cree que el pecado se venció? Ya yo soy cristiano y vencí el pecado. No, la palabra no enseña eso. La palabra enseña que nosotros pecamos, vamos y confesamos, nos apartamos, el Señor nos limpia y seguimos. Pero usted tiene que ir. Y como dice Pablo, usted no puede darle lugar al diablo. Usted no puede abrir una brechita. Usted no puede abrir nada. Usted tiene que mantenerse hermético. ¿Usted sabe cuál es la imagen que me llega cuando hablo de eso? La de Nehemías, cuando estaba reparando el muro de Jerusalén. Él le repartió el muro. Dijo: usted va a reparar aquí, usted va a reparar aquí, usted va a reparar aquí. ¿Y cómo era que reparaban? Con una lanza en la mano, reparando en guardia, reparando su brecha cada quien, pero en guardia. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Usted ha vencido a Satanás porque ya Cristo le venció, pero usted tiene una lucha con Satanás todos los días. Y con el pecado todos los días. ¿Cómo es que vencemos? Como dice Pablo: agarre la armadura de Dios, ¿verdad? Y dice él: cuando usted haya acabado, ¿qué? Váyase a descansar. Así es que dice: estad firmes. No es de que ya usted venció y entonces tiene la espada y váyase a dormir una siesta. No. Dice: estad firme, en guardia. Eso es lo que dice. De manera que esa tercera certeza tiene que tener el cristiano. Usted ha vencido y vence a Satanás y el pecado, pero tiene que estar en Dios. Amén. Cuarta certeza. La cuarta certeza es que somos de Dios. Y esto esta mañana
saben, a veces hay temas, mis hermanos, que para hablarlo con las personas que no conocen al Señor, tenemos que tener cuidado. No para hacer blandengues y decir una cosa por otra, porque usted tiene que predicar el evangelio puro de Cristo como es. Usted no tiene que dorar la píldora a nadie. Porque Dios es soberano. Usted y yo hemos sido encomendados para predicar. No convertimos a nadie. Nosotros no convertimos a nadie. ¿Ve? El que convierte es el Espíritu Santo. Usted lo que tiene que predicar, sembrar, tirar la palabra. Eso es lo que usted tiene que hacer. Pero quien da el crecimiento, ¿quién es? El Señor. Usted lo que hace es que tira la palabra. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que predicar. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios y es una certeza que el cristiano tiene que tener, que usted es de Dios. Y yo decía esta mañana, es algo triste para mí, pero es la verdad. Yo tengo 3 hijos, comunes y corrientes, a los que amo. 2 de ellos han hecho profesión de fe, llevan sus vidas. Hay uno que nunca ha hecho profesión de fe. Yo vivo de rodillas por ese hijo mío. Y cuando hablo con él, y le estoy diciendo la verdad, mi hermano, y hablé con él y su esposa precisamente anoche. Le he dicho yo a él, tú eres mi hijo, pero no eres hijo de Dios. Estamos en familias diferentes. Yo preferiría que él no fuera mi hijo natural y que fuera hijo de Dios. Entonces un día le dije, mira, hay 2 clases de gente en el mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ah, esa palabra es dura. Y yo no aconsejo a ningún cristiano que vaya a predicarle a alguien diciendo, mira, tú eres hijo del diablo, tienes que ver si te arrepientes. Porque lo que el Señor le dijo a los judíos, y es bueno que leamos la palabra como es y la digamos como es lo siguiente. Ellos acusaban al Señor de muchas cosas. El Señor decía, ustedes son esclavos, ustedes son... Y ellos decían, no, pero nosotros somos hijos de Abraham. El Señor les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? Los hijos hacen lo que los padres le enseñan. Usted hace las cosas, las obras de su padre. Por lo tanto, ustedes no son hijos de Dios porque no hacen las obras de Dios. No es que le está diciendo que son hijos del diablo porque el diablo lo creó. No es eso. Todos los seres fuimos creados por Dios. Él es el dueño de la tierra y de la creación. Pero el hombre decidió, Adán y Eva, nuestros padres primero, decidieron poner su voluntad bajo Satanás. Y hemos heredado la genética espiritual del pecado que nos aparta de Dios y de su familia. ¿Quién nos hace hijos de Dios? Juan 1. Vayamos a Juan. Evangelio de Juan. Primer capítulo, versículo 11 al 13, son
unos versículos que ya todos los cristianos conocemos. Dice el versículo 10, es bueno leerlo porque explica mucho de lo del 11. El versículo 10 dice: en el mundo estaba Cristo, y el mundo por él fue hecho. El mundo fue hecho por Cristo, pero el mundo no le conoció. Ahora dice en el 11, repite Juan: a lo suyo vino, a lo suyo en singular, al mundo que él creó, él vino. Pero lo otro suyo está en plural, ¿verdad? Está en plural, ¿no? Entonces, no es un error de la Biblia. La Biblia no tiene error. A lo suyo vino, al mundo que él creó, pero los suyos, dentro de ese mundo de él, los de Israel, no le conocieron. El 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos. ¿Cómo? Para ser hijo de Dios, entonces, ¿qué hay que hacer? Creer en Cristo Jesús. Por lo tanto, todos aquellos que alguna vez no creíamos en Cristo, estábamos bajo la influencia de Satanás. No es que Satanás haya creado a nadie, Satanás no ha hecho nada, todo lo ha hecho Dios. Satanás lo único que hizo fue engañar. Él es homicida y mentiroso desde el principio, como dice la palabra, no yo. Eso es lo que dice la palabra. Eso usted lo puede decir con confianza. Pero para ser hijo en la familia de Dios, adoptados en esa familia, usted tiene que creer en Cristo. Y es lo que le digo a mi hijo: tú no estás bajo la influencia de Dios. Él es un muchacho bueno, sí, decente, bueno, con un matrimonio, su hijo, que trabaja, que ni sale. Sí, todo eso yo él. Pero no hijo de Dios, mi hijo. Y no hijo de Dios porque yo sea hijo de Dios. Él tiene que creer. Y hasta que eso pase, yo voy a estar de rodillas pidiéndole a Dios por mi hijo. Porque yo sé lo que le espera si muere sin Cristo. Él no es hijo de Dios. Pero los que hemos creído, a lo que Juan escribió esta carta y dice: escribo a vosotros lo que creéis. Él quiere que tengamos esta certeza: somos de Dios. Amén. Vamos a la quinta certeza, última. La quinta certeza es: conocemos al verdadero Dios y permanecemos en el verdadero Dios. Dice así el versículo 20. Y con este versículo Juan cierra, le da un epílogo poderoso al mensaje que él nos está transmitiendo. Nos da la quinta certeza que el cristiano tiene que tener: que nosotros conocemos al verdadero. La palabra en griego es que conocemos al que es genuino, al que es el verdadero Dios. No los cuentos que andan por ahí, las creencias que tienen otros, por ignorancia, porque no tienen la luz del Espíritu. Nosotros también éramos ciegos en algún momento.
Versículo 20. Pero sabemos, y Juan sigue con ese verbo, para que sepáis, sabemos. El cristiano tiene que saber. No puede vivir en babia. El cristiano no puede vivir, bueno, a lo mejor hoy estoy en la gracia, no sé si hoy estoy en la gracia. A lo mejor hoy perdí mi vida, no. Usted tiene que tener la certeza de que usted es hijo de Dios y que usted es de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, desmenucemos este versículo, que es el último. Primero, sabemos. El cristiano debe saber. Usted no puede estar por ahí cuando alguien le pregunta, bueno, yo creo que sí, porque yo acepté a Cristo. ¿Y tú crees que bueno? Yo creo que sí. Si yo soy un hombre que acepté a Cristo, yo tengo vida eterna. Nadie me puede apartar de la mano de Dios. Yo soy imperfecto. Y a veces me caigo y a veces me levanto. Pero yo soy de Dios. Lo mío no está aquí, lo mío está allá. Aquí hay miles, problemas, cáncer, dolor de cabeza, lucha, guerra, crueldad. Pero allá nos espera la gloria. Somos coherederos con Cristo. Usted es Dios. Levántese todos los días con esa alegría. El Padre suyo es el Padre de todos los padres. Pero a veces los cristianos vivimos, yo lo he dicho aquí a veces, hermanos, nosotros vivimos a veces como con una congoja. Pues el cristiano debería estar bailando salsa todos los días. Porque somos de Dios. Él nos compró, Él nos escogió, Él nos predestinó, Él hizo todo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Y Juan quiere que nosotros, los que creemos, tengamos esta quinta certeza. Estamos en el verdadero Dios. No hay Mahoma, Buda, la nueva era, que se yo, que la sensología. No, nosotros estamos en el verdadero Dios. Nosotros, los humildes, los que andamos arrastrados en el mundo, no somos los más ricos, no somos los más sabios, como dice Pablo. Pero a nosotros, a Dios le complació escogernos para su gloria. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que el Señor dio en mí? Yo no sé qué. Porque yo sí no soy nadie, ni tengo nada. Ay, pero Dios tuvo misericordia de mí. Me ha dado riquezas que yo tengo en el cielo y yo las creo. Porque hay hermanos que no creen en eso. Van a la iglesia, leemos la Biblia, cantamos coritos, estamos contentos, decimos amén, pero en el fondo van para su casa. ¿De verdad yo tengo riqueza en la gloria? Juan quiere que usted tenga la certeza. Usted es coheredero, como dice la palabra, con Jesucristo. Y no solamente eso, la palabra revela algo que a mí a veces no me cabe en la mente, que dice que Dios nos ama como ama a su Hijo. Ay, Dios mío. ¿Cómo Dios me puede amar a mí como ama a Cristo? Si Cristo lo ha hecho todo, yo lo que soy un arrastrado. Pero es su gracia. Es su gracia, mis hermanos. Yo lo que tengo que dar gloria a Dios por eso y arrodillarme y ser humilde. Es su gracia. Y a veces la gracia de lo feo la desea lo bonito. Ay, pero Dios en su gracia nos ha dado tanto. Igual quiere que sepamos que estamos en el verdadero. No quiero terminar sin que veamos la otra parte.
nos ha dado entendimiento para conocer. ¿Ustedes ven? No todos tienen entendimiento para conocer. Es a quien Dios se lo dio. A los desechados del mundo, dice Pablo. Como le dice Israel, Dios no te escogió porque tú eres el pueblo más sabio, más poderoso, ni nada. Había naciones mucho más poderosas que tú, mucho más sabias, mucho más entendidas. La nación de Egipto era mucho más sabia que la nación de Israel. Tenía más adelanto, más poderoso. Pero Dios escogió a ese pueblito viejo. Él lo formó, fue Él. Lo formó en el vientre de una mujer que era estéril, de Sara, porque a Él quiso. Tenga esa certeza, usted está en el verdadero Dios porque Él quiso. Amén. Y Dios le ha dado el conocimiento. ¿Sabe dónde y cuándo Dios le dio ese conocimiento? Cuando Él puso su espíritu en usted. Todo cristiano tiene el espíritu de Dios dentro de él. Y ese es el espíritu que nos enseña. El Señor le decía a sus discípulos, me voy, pero le voy a enviar un consolador para que Él nos enseñe todas las cosas. Y por eso Juan dice en una de sus epístolas, nosotros tenemos la unción, no tenemos que nadie nos enseñe nada, porque tenemos la unción, el Espíritu Santo que nos hace conocer. Y por eso es que el cristiano tiene un radar, porque el cristiano cuando oye cualquier filosofía rara y tiene al verdadero Dios, aunque él no sea un teólogo, aunque no conozca toda la Biblia, él sabe que eso no es el verdadero Dios. Porque su espíritu está en él. De manera, hermanos, que Juan en su último capítulo de la primera epístola quiere que tengamos esas 5 certezas. Primero, que tenemos seguridad de vida eterna desde el momento que usted creyó y ya por la eternidad. A mí no me cabe en la cabeza lo que es la eternidad. Hay gente que se preocupa, dice, ¿qué yo haré en la eternidad? Tanto tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? No se preocupe, usted no se va a aburrir. Porque lo que Dios ha preparado, Dios, el soberano, el que lo conoce todo, el que hizo este mundo, Él, dice Cristo, ha ido a preparar cosas que no caben en nuestra mente. Y yo estoy loco por saber cuáles son. Porque no vamos a estar ni que debajo de una mata tocando violín. Muy Juan todos los días. Yo no sé las cosas que Dios tiene preparadas, pero son grandes. Son grandes. De manera que la primera certeza es que usted sabe que tiene vida eterna. La segunda certeza es que Dios escucha nuestra oración si es hecha dentro de su voluntad. La tercera certeza es que nosotros somos victoriosos sobre el pecado y sobre Satanás. La cuarta certeza es que nosotros somos de Dios. Y la quinta certeza es que estamos en el verdadero Dios y lo conocemos. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu salvación. Bendice tu iglesia. En el nombre de Cristo.